Encantado de poder saludarles. Muy buenos días, señoras y señores. Estamos en mitad de mes. Es día viernes, 15 de febrero del 2019. Y naturalmente queremos colmar la generalidad de expectativas que en un montón de ítems tiene la opinión pública respecto a lo que está sucediendo en nuestro país. El IES nos ha atormentado siempre. Ustedes recordarán que protagonizamos una jornada de denuncias, esclarecimientos, puntualizaciones específicas de gigante preocupación que nos trajo en vivo y en directo el señor Contralor General del Estado. El doctor Pablo Celi nos colmó prácticamente a ustedes y a nosotros de un ejercicio de ocultamiento de la realidad del instituto, lo que constituía y constituye, bien puesto por el diario La Hora en la primera plana del día de hoy, la historia de un desfalco correísta. Es un titular que lo dice todo. Es que cerca de 90 millones de dólares ha perdido el Instituto de Seguridad Social los últimos 7 años, un equivalente a la construcción de 2,36 hospitales como el San Francisco de Carcelén, que se inauguró, se dijo que costó más de 38 millones de dólares. Los resultados se determinaron a partir de las 19 auditorías del Plan Emergente de Control en el organismo que fueron presentadas justamente ayer por el señor Contralor General del Estado. Nuevamente, Pablo Celi volvió a retomar esta dimensión de escepticismo y de responsabilidades. Nos vamos a preocupar. ¡Ay, hasta qué buena nota! Mi cordial bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Ya vamos a anunciar de quién se trata y más luego tenemos también un compromiso importante con la doctora, la fiscal general del Estado. En fin, tenemos un estamento de convocatoria muy importante. Bueno, estábamos hablando del IES, la historia de un desfalco correísta, y lo vamos a explicar durante toda la jornada lo que realmente se ha venido denunciando. Tiene ya ese material, está buscándole, pero recién está buscando usted esto que teníamos. Sí, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué tenemos en este momento para informar con Javier Antonio Cepeda Germán, el director ejecutivo de la Cámara de Industriales de Guatemala, un referente para América Latina de lo que se logró hacer? Naturalmente con los inconvenientes que aquí también hemos sabido capear, inconvenientes que nosotros no alcanzamos a neutralizar adecuadamente. No sé si en Guatemala, Javier Antonio, ustedes tuvieron inconvenientes para posicionar un ejercicio de auscultamiento de errores, pero también de fracasos investigativos, pero también de obstáculos que se han presentado en esta jornada. Javier Cepeda es director ejecutivo, ya lo dijimos, de industria en Guatemala. Usted se posicionó en el mes de febrero del 2008. Adicionalmente, es secretario general del Comité Guatemalteco de la International Chamber of Commercio.
representación que posee la Cámara de Industrias, precisamente de la nación guatemalteca, representa a SIG, esta institución que ha tenido una repercusión fantástica en América Latina ante distintas instancias empresariales nacionales e internacionales. Algo más que podríamos referir y ponderar de Javier Antonio Cepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industriales de Guatemala, institucionalidad que ha ejercido una presión, ha sido un referente, un verdadero ejemplo y ha logrado objetivos. Compañero periodista Jean Cano, lo hemos invitado para que tenga la bondad de posicionar esta presentación explicativa a la colectividad ecuatoriana. Jean, buenos días. Javier Antonio, buenos días nuevamente. Buenos días, muchas gracias. Es un gusto estar por acá. Buenos días. ¿Cómo ve a nuestro país y qué referencias y entornos de conocimiento en la actualidad de América Latina usted observa de nuestras dos naciones, comparativamente hablando? Bueno, en primer lugar, pues es un gusto estar por acá en Ecuador, no es la primera vez. Venía conversándolo en el auto cuando veníamos para acá. Para mí, Ecuador es un gran país de oportunidades. Un país que ha tenido, como muchos países de América Latina, muchos retos, muchos obstáculos, pero hoy está en un punto de inflexión en el cual está en la vía positiva, lo cual como guatemalteco, como centroamericano, como latinoamericano, lo veo con mucho agrado. Probablemente es un país que muy poca gente le voltea los ojos, pero realmente es un país que hoy por hoy tiene grandes oportunidades, tiene un gran activo que es su gente, y creo que realmente entre Ecuador y Guatemala existe una muy buena relación. He tenido muy buena relación. Somos parecidos especialmente en la percepción de una conflictividad que lamentablemente nos ha acompañado en los últimos años, la corrupción. Así es. Yo siempre suelo ser un poco más optimista que pesimista. ¿Ya? Y creo que sí, ciertamente es un gran problema. Tal vez el escenario suyo se manejó mejor. No sé, son contextos y coyunturas muy distintas. Depende de la cultura ciudadana. Pero eso es algo que en América Latina creo que es algo que está muy inmerso y en todo el mundo, porque hoy vemos corrupción hasta en Suiza, que es uno de los países más correctos, entre comillas. Pero al final la corrupción es un tema que es muy cultural, como bien decías. Sí, vamos a ver qué nos ofrece como referencia el periodista Jean Cano. Mi abrazo cordial de todos los días, mi querido Jean. Preséntele a su invitado. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Estamos distinguidos siendo anfitriones. Es muy interesante tener a personajes de este nivel en América para el lanzamiento de la Comisión de Integridad y Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional de Capítulo Ecuador. La Cámara de Comercio Internacional tiene varias comisiones en Ecuador, una de estas es la de Integridad y Anticorrupción, y básicamente el objetivo es tratar de mejorar todos los procesos dentro del sector privado. Es decir, en un principio es una iniciativa netamente privada. Esto es contagiar de buenas prácticas antisoborno, códigos de ética al interior de las empresas. Entonces, en ese contexto, pues llega el señor Cepeda, quien tiene un proyecto muy interesante en Guatemala que se llama Guate Íntegra. Es uno de los proyectos exitosos de ICC en América, y esas buenas prácticas creo que es muy necesario que en el Ecuador las podamos replicar, porque la lucha contra la corrupción no es cuestión solamente de un sector o únicamente el gobierno, de la fiscalía, sino que vale la pena que ciudadanía también, organizaciones sociales, gremios en este caso, pongan el hombro para que se vaya, digamos, cambiando el escenario en nuestro país. Como bien decía usted, nosotros tenemos un serio problema. Está contabilizado desde 30,000 millones de dólares que se
volaron supuestamente en el gobierno de Rafael Correa. Entonces, recuperar los dineros, mejorar la justicia, pero sobre todo es tratar de recuperar valores, ¿no? A veces vemos que en las reuniones de la comisión hemos visto de que ese concepto de lo bueno y lo malo es muy difuso, la línea, ¿no?, entre lo uno y lo otro es muy difusa ahora en Ecuador. Entonces, y es básicamente por el ejemplo que han dado, ¿no? Algunos grandes personajes parece que han puesto de moda el ser corrupto y eso hay que erradicarlo. Pero esos techos estaban supremamente bien alineados o delineados, prefiero lo segundo, en la conciencia de los ciudadanos latinoamericanos. Eran pueblos virtuosos en ese sentido. Siempre han habido lo que aquí llamamos los sapos, ¿no? Los pícaros, los que no respetan nada, los que quiebran tradiciones institucionales fundamentales, los que resquebrajan los valores éticos de comunidades muy significativas como la de ustedes y la nuestra, modestia aparte. Centroamérica ha sido preñada de gente de buenos sentimientos, de buenos valores. Se ha constituido en base a una actitud solidaria y de mutuo ejemplo. Pero los cuadros políticos, ¿qué invadió las conciencias de los políticos partidistas y de tanto tránsfuga que nos invadió en un momento dado América Latina y la corrompió integralmente? Y Guatemala también llegó al piso en esos valores. Tenga la bondad de comunicarnos con franqueza, ¿no? Porque son particularidades con las que ustedes y nosotros estamos luchando. Bueno, yo quisiera empezar tal vez por poner un poco en contexto a la gente que no está familiarizada con Guatemala, un país de 108,000 kilómetros cuadrados, evidentemente mucho más pequeño que Ecuador. Somos alrededor de 16 millones de habitantes. El sector industrial representa el 30% de la economía. Y en ese contexto, pues es un país muy industrializado, con mucha economía, vecinos de México. Estamos al sur de México y entonces somos el único que tiene realmente la entrada con México de todos los países de Centroamérica. Vive del sector externo y de las exportaciones. Vivimos mucho de las exportaciones y también, hay que decirlo un poco con lamento, de la migración. Anualmente nos entran alrededor de 9,000 millones de dólares solo de tema de remesas, cuando deberíamos estar haciendo nuestra labor para producir y ser mucho más autosuficientes. Sí, evidentemente dependemos mucho de la economía de Estados Unidos, que hoy por hoy pues está con cierto el porcentaje que genera en la liquidez nacional los dineros que vienen del exterior con el gran esfuerzo y sacrificio de nuestros conciudadanos que tienen y resuelven irse para tierras en donde la adversidad les espera, apenas comienzan a caminar, país que no son nuestros. Sí. No, eso es un poco lo que cabalmente, por eso quería poner un poco en contexto, para entender evidentemente la naturaleza y la realidad del país. Un país con alto nivel de informalidad, de una economía informal muy grande, más del 60% de la economía es informal en Guatemala. Entonces es un país donde el sector empresarial es vital, porque el sector empresarial es el que genera empleo formal, el sector empresarial es el que paga la mayoría de los impuestos. Entonces es un país donde hay gente muy emprendedora, donde hay gente con mucho entusiasmo, pero también evidentemente gente que tiene muchas necesidades. Entonces mira cuál es la ventana de oportunidad. Eso como una introducción. Y hablando del tema de la corrupción, yo creo que lo más importante de la corrupción, y esto probablemente lo voy a ahondar más adelante, es entender de que todos, sin ninguna excepción, en alguna u otra forma, somos responsables de que la corrupción haya llegado donde llegó. Una vez entendiendo, si queremos entenderlo, ya sea por omisión, por inacción, por extorsión, por presión, por lo que sea, pero todos hemos sido responsables, indistintamente del sector o del lugar donde pertenezcamos, de que la corrupción, nosotros hemos sido responsables que era donde llegó. Hace unos días estaba yo en República Dominicana con una reunión de los industriales latinoamericanos y hacía un poco una reflexión, porque ahí estaban hablando mucho del crecimiento económico, la competitividad, y entonces yo les digo, sí, que bien. Otro discurso, ¿no? Bueno, uno de los tantos que uno escucha.
Y entonces hago yo la reflexión en la mesa, donde habían empresarios, senadores, y digo, sí, muy bien la competitiva, pero ¿cómo está el nivel de corrupción y cómo la corrupción afecta a la competitividad? Y entonces una persona, una senadora me decía un poquito agresiva, es que, ¿por qué solo nos señalan? Si la corrupción tiene también la corrupción del sector público, del sector privado. Entonces, mire, yo no estoy señalando. En ese sentido, la corrupción es como la infidelidad. No importa si es el hombre o la mujer quien la comete. Al final es infidelidad. En este caso igual, la corrupción tenemos que entender que no es de calificar a nadie. Es de entender que ahí sí hago la diferencia de la infidelidad, porque no todos, ¿va? Pero ahí en el caso de la corrupción todos hemos tenido alguna cuota de responsabilidad, inclusive por indiferencia. Entonces, si llegamos a entender que hemos sido parte del problema, podemos tener la certeza de empezar a ser ahora parte de la solución. ¿Por qué no comparamos cuáles fueron las causas por las que se instaló la impunidad en nuestros dos países? Una buena razón para una reacción global de los pueblos que exigieron a sus mandantes o a sus líderes innovarse en esta concepción de cómo luchar contra la corrupción vía el combate a la impunidad. Todo era perdón, todos nos hacíamos los locos frente a lo que estaba ocurriendo en nuestras naciones. Don Javier, ¿eso pasaba en Guatemala también? La indiferencia es uno de los factores muy fuertes y también yo creo que la pérdida de valores. Yo no sé si aquí en Ecuador sucede lo mismo, pero pongo el caso de Guatemala. Exactamente igual. Pongo el caso de Guatemala. Hace, no sé, 20, 30 años existían las clases en los colegios de moral y urbanidad. No sé cómo se llama acá, pero es tema de principios, ética. Sí. Eso es lo que se ha perdido. Igual. Eso es lo que ha perdido. Hoy nos hemos ido más al tema de la tecnología, al tema de tener más que ser. Y eso lo hemos ido perdiendo. Y no solo en Guatemala, en Ecuador, en el mundo entero. Y creo que ese ha sido uno de los factores donde... Y creo que los magisterios también sufrieron unos impactos adversos en cuanto a lo que fueron los magisterios antiguos, que recordamos especialmente la gente que hemos superado los 60 años. Nosotros tuvimos buenos maestros y recordamos con cariño. Eran magisterios probos, adecuados para aconsejarnos, para introducirnos en la ruta de los valores. Y la ética y la moral, que se llamaba aquí, no sé si también en Guatemala, era una cátedra escolar, por así decirlo, muy significativa, Javier. Sí, bueno, y no solo el magisterio. Yo creo que en muchas profesiones, una profesión tan importante como los abogados, por ejemplo, en el caso de Guatemala, se han graduado exponencialmente una serie de abogados que no tienen la preparación ni los principios, y entonces... Y son abogados corruptos, ¿no? Algunitos aquí me están oyendo. Y hay oyendo. abogados, hay ingenieros, así como hay también sacerdotes, y hay de todo. Pues, o sea, la corrupción existe en todos lados, no es un tema solo de los empresarios. ¿Y qué daño han hecho los abogados pícaros? Bueno, como... Entienden la ley a su manera, buscan las trabas, buscan las trampas, buscan por dónde hacerle escapar al delincuente, etcétera, etcétera. Y no solo de abogados. Y se absuelven diciendo que ellos están en una obligación casi humanitaria, moral, de obligación humanista, ¿no? De defender a los que son acusados. Los constructores también, veamos el caso de Odebrecht. Los constructores. No es de ¿no? profesión, siento yo, es un tema del ser humano como tal, ¿verdad? Y que hemos perdido esa perspectiva, pero nunca es tarde para empezar. ¿Y alcanzó a visitar Odebrecht Guatemala? Sí, no, tenemos... por lo menos, Centroamérica. Sí, en Guatemala tenemos 2 o 3 casos muy puntuales, una carretera particularmente que conduce de El Salvador hacia México. ¿Cuántos se jalaron ahí? Ya perdí la cuenta, son tantos millones que ya perdí la cuenta, pero sí son varios millones. Y el impacto que eso tiene más allá de la infraestructura, que la tiene, el impacto en lo social, ¿verdad? Porque al final la falta de infraestructura, quien sale perjudicando es el país, es el pueblo, la población. Hablemos de la Comisión Internacional contra la Impunidad. ¿Cómo podríamos referir esta iniciativa? Si me ayuda, Jean. Bueno, la comisión desde acá al menos la vemos muy interesante como una posible solución ante el problema de corrupción que hay en el país. Es decir, el debate es
si vale la pena implantarla, ¿no es cierto? Al menos hubo una promesa en un principio. O asociarnos a esta comisión. Claro, o replicar, digamos, ¿no? O sea, firmar un convenio tan poderoso como el que se firmó en el 2006 entre el gobierno y las Naciones Unidas. Pero es interesante porque en Guatemala hay, digamos, hay que revisar los pros y los contras, ¿no? Entonces, es bueno escuchar de primera mano eso, pero digamos, acá es una de las vías para la solución. Además, hay que recordar que el gobierno ecuatoriano en el último año al menos, y esa ha sido una de las cosas, digamos, que vale la pena destacar, que ha habido algunos acercamientos de convenios y acuerdos con la ONU en temas de derechos humanos, en temas de fortalecimiento de información para Corte Penal Internacional, también en buenas prácticas anticorrupción, diseños de indicadores de anticorrupción también. Entonces, y claro, lo último es estas consultorías, ¿no? Que se contrataron desde PNUD para los 4 casos puntuales. Bueno, así no funciona la Comisión contra la impunidad de Guatemala, exacto. Pero, digamos, contra la impunidad, sí, aclaremos esto. Pero el gobierno ha ido avanzando en ese acercamiento y pues me parece que poner sobre la mesa la creación de una comisión de ese estilo pues es muy bueno para el debate acerca del tema anticorrupción. ¿Y por qué tiene que ser una entidad regional o internacional? ¿Qué lograríamos establecer como mecanismos, digamos, sociales integrados, ¿no? en toda la región, que se nos parece en el diagnóstico, pero no en la solución a la impunidad? Yo lo comparo mucho como cuando uno en una familia tiene algún problema, ya sea de pareja o con los hijos, y uno va de un psicólogo. El psicólogo, que es una persona externa a la familia, lo que hace es dar ciertas orientaciones, pero al final el que tiene que tomar las decisiones y las acciones es uno como persona, ya sea como pareja o como familia. Yo lo comparo de esa manera. Yo creería, y compartiendo un poco la experiencia de CICIG en Guatemala, bueno, sí, definitivamente hay opiniones encontradas. Yo diría que en Guatemala estamos 50 o 50 en cuanto a la opinión de la CICIG. Mi opinión, y eso lo hemos visto. Están polarizados en la interpretación en el país de hay mucha, si fue bueno o si fue malo. Sí, los que publicitan las ventajas de la CICIG, ¿en qué se sustentan? Los que ponderan el éxito de la tarea. Yo creo que no, hay que tener claro algo, no todo en la CICIG ha sido malo. Yo creo que la CICIG como concepto fue bueno. Evidentemente era un primer experimento que se estaba queriendo hacer en Guatemala. Lo que sucede es que en el camino se fue desviando. Yo tuve la oportunidad de conocer a los 3 comisionados. Primero el español Carlos Castresana, una persona que creo que se quedó mucho en la superficialidad, no profundizó en realmente... ¿Muy teórico, tal vez? No, yo creo que muy mediático. Muy mediático. Se exhibía bastante. Sí, era muy mediático y al final pues no llegó a la profundidad. El segundo... ¿Y dónde está la profundidad? ¿Dónde encontraron a eso ustedes? voy ahorita. El segundo, un costarricense, Rodrigo Dalanese, que creo que también se quedó muy en la periferia y llegó a ideologizar un poco la CICIG, y ahí empezaba a perderse un poco. Y cuando llegó Iván Velázquez, una persona con la cual yo tuve porque ya no estoy en Guatemala, cierta relación bastante cercana, y cuando él llegó a Guatemala me dijo: mira, Javier, mi propósito es retomar el mandato. Me encanta la idea, porque eso es lo que se había perdido. Y sí, efectivamente empezó muy bien, pero después realmente cuando empezó a mediatizar los casos, cuando se perdía la parte legal, porque cuando se volvían, se hacían capturas, se hacía mediático, se le condenaba a las personas inmediatamente. Entonces el principio de presunción de inocencia se perdía. Por otro lado, digamos, el mandato mucho había que haberlo revisado porque, número 1, las famosas CIACs, los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Ese es uno de los puntos claros del mandato de la CICIG. No necesariamente se llegó a profundizar. Llegó un momento en el cual se comenzó a parcializar y se llegó a atacar ciertos casos muy personalizados. Y
Entonces, lo que eran las SIACs, digamos, hablemos del contrabando, del narcotráfico, de las maras, de las extorsiones, eso realmente fue muy poco o casi nulo lo que realmente se llegó a hacer. Los índices de impunidad, cuando llegó la CICIG hace aproximadamente 11 años, estaban arriba del 97 y no bajaron más allá del 95 o 94% por haber estado. Y otra cosa que es muy importante es que una institución que su función es combatir la impunidad no puede dejar de dar cuentadancia. Es la primera que debe estar sometida a cuentadancia. Y el mandato y la CICIG no lo hacía. Y la CICIG, de alguna manera en Guatemala, les otorgó vacaciones a las fiscalías, los órganos de la justicia normales, convencionales, para ejercitar las tareas de investigación de todos la conflictividad de atracos y de perjuicios a la sociedad a través de esta vía de la corrupción. No sé si otorgarle vacaciones. Lo que sí creo es que la transferencia de conocimientos, que era parte del mandato, tampoco se llegó a dar de una manera tan eficiente. Es cierto, las instituciones en Guatemala de justicia, particularmente, creo que eso sucede en muchos países como los nuestros, han sido muy débiles, pero uno de los mandatos era fortalecer el Ministerio Público del Sistema de Justicia, lo cual no sucedió, y evidentemente eso impactó también en la credibilidad y nos vino realmente al final del día a polarizar mucho a los guatemaltecos. Y quizá el mayor error fue algo que sucedió en Guatemala, que las instituciones se personalizaron. Entonces ya era... Y se politizaron también. Creían que la lucha contra la corrupción había que casi construir un partido político. Se polarizaron, se politizaron y se personalizaron. Cuando tú dejas a un lado a las instituciones y pones a la persona A contra la persona B y la persona C, entonces el que estaba dando una opinión de acuerdo con uno quería decir que estaba en contra del otro, y entonces o eras corrupto o eras populista. Virtuoso o populista. Entonces, ahí es donde empezó el problema, donde el país empezó a dividirse y la sociedad pues hoy está bastante dividida. Y lamentablemente... Casi polarizada, se podría decir, entre uno y otro. Yo te diría que inclusive la polarización ha llegado a niveles hasta de las familias. Las familias mismas, hay ciertas familias que están como que divididas o encontradas por temas ideológicos. Eso es lo triste, porque creo que parte de los retos que tenemos es aprender a pensar distintos, pero no por eso no poder pensar en un objetivo común, pero es increíble que es el país. Que la corrupción nos polarice políticamente, ¿no? ¿A qué atribuye, Javier? Yo creo que es por el manejo que se le ha dado. El manejo se ha mediatizado, el manejo de la corrupción se ha mediatizado, por un lado. Por otro lado, se ha perdido la presunción de inocencia, porque entonces la persona que es capturada, que es puesta ante las cámaras de los medios, automáticamente es condenada por la sociedad. 3, el abuso de la prisión preventiva. La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha mencionado que en Guatemala hay un abuso de la prisión preventiva. Inclusive los centros carcelarios en Guatemala ya no se dan abasto por un exceso de prisión preventiva. El tema de la mediatización creo que nos ha hecho mucho esa polarización y han surgido... ¿Y cuál es el consejo contra la mediatización? Yo creo que los casos hay que, en primer lugar, atenderlos de una manera objetiva. Segundo, no hay que personalizarlos, hay que irlos manejando dentro del debido proceso. Hay que ir agilizando el sistema, porque hay gente que está en la cárcel 2, 3, 4, 5 años y los procesos legales no caminan. Entonces, pero ya fueron condenados. Vuelvo y repito, tengo este momento y gozamos de los oídos de la Fiscal General de la República, que nos está acompañando, y esta experiencia de CICIG en Guatemala nos puede servir a todos en esta polarizada también ciudadanía ecuatoriana, en la que nosotros encontramos nudos gordianos que no podemos todavía desenredarlos. Antes de que nos caigamos enredados todos en una debacle institucional, ¿no es cierto? ¿Qué oficio deben seguir liderando las fiscalías antes que estas comisiones ciudadanas de lucha, especialmente para episodios de corrupción? ¿Cómo delinear, digamos, los territorios
para competir en cumplirle a la ciudadanía con sus propias aspiraciones, porque de lo contrario, la Comisión Anticorrupción Ciudadana resulta más virtuosa que la Fiscalía convencional de la justicia en el caso ecuatoriano. Tal vez alguna pista le da de mejor manera Javier, su anfitrión Jean Cano. Yo también soy su anfitrión. Sea bienvenido a nuestro país, siempre un hombre muy interesante. Tenga la bondad, Jean. ¿Qué podríamos, digamos, esclarecerle a don Javier para que nos analice la experiencia de Guatemala respecto a las dos institucionalidades que a momentos compiten y desde el lado incluso de carácter político? A la una le califican de fiscalía correísta en el caso ecuatoriano y a la otra comisión Consejo. Sí. Bueno, sí, al igual que, digamos, los contextos son bastante similares, son países, digamos, incluso en su población es bastante similar. Pero aquí estamos viviendo algunos de los, digamos, de los requisitos que se deberían cumplir para pensar seriamente en organizar una comisión contra la impunidad en el Ecuador, con apoyo de Naciones Unidas y financiamiento internacional. O sea, la primera es si es que existen estructuras criminales que afecten la construcción del Estado de Derecho. Entonces, durante los últimos 2 años hemos visto de que, claro, con el cambio de gobierno van revelándose grupos de personas que llegaron al poder para enriquecerse ilícitamente. Uh-huh. Además, hemos visto de que el narcotráfico ha permeado no solamente en las fronteras del Ecuador, sino también en los juzgados, sino también en la milicia, en la policía y en la política. Entonces, sabemos que hay la presencia del cartel de Sinaloa en Esmeraldas y en Sucumbíos. Incluso hay reportes de inteligencia últimos que hablan de cómo la fuerza policial de élite que actúa en Sucumbíos, que está junto al departamento de Putumayo, responde al cartel de Sinaloa. Es la primera. El epicentro de los sembríos colombianos. Por supuesto. La segunda es si el país se encuentra en la necesidad de requerir apoyo de la comunidad internacional para poder enfrentarles mediante un ente internacional. Ahora, claro, en este punto, este sería, digamos, el segundo requisito general, ¿no es cierto? Aquí en el Ecuador, pues vivimos un régimen, el anterior, que metió las manos a la justicia, literalmente fue así. Entonces, pues cambiaron fiscales, cambiaron jueces, llenaron un poco de burocracia en la función judicial y hicieron edificios que ahora están cuestionados por la legalidad de los contratos y pues les quitaron los dientes, básicamente, a la justicia. Entonces, por supuesto que se ha generado impunidad en el Ecuador y vemos que durante 2 años, pese a las buenas declaraciones, los buenos oficios de varias personas, incluso en este gobierno hay casos ya que se están convirtiendo en emblemáticos. Y yo considero de que son consecuencia precisamente de que la estructura judicial se ha visto vulnerada en su independencia. Por ejemplo, hay dos de los que recuerdo ahora. El caso Gabela, que hasta ahora no encuentra una salida, ¿no?, justa, y la otra es la del asesinato de los 3 periodistas de Diario El Comercio. Entonces, por ejemplo, en el caso del Diario El Comercio, la muerte por los narcos, la Fiscalía estuvo buscando pistas que fueron descartadas en el libro de investigación de María Belén Arroyo y Arturo Torres, que ellos decían que se cruzaron porque iban a entrevistar a Guacho y que es narcoterrorista, y el libro revela que no es así. Entonces, uno ya se pone a pensar, la Fiscalía estaba buscando una pista pese a que hubo varias advertencias de que la cosa no iba por ahí.
¿Lo hacía en verdad por desconocimiento o falta de prolijidad o alguien lo estaba empujando para eso? O tal vez algunos militares estaban empujando para eso. Entonces, eso tiene que esclarecerse. Son casos muy complicados que lastiman la institucionalidad del Estado y que pueden servir como justificación para pensar seriamente, claro, obviamente equilibrando los argumentos, y esto de la personalización es muy, muy, muy interesante porque aquí en Ecuador sí se está dando eso. Es decir, siempre tratamos de ver al personaje antes que la institución, ¿no? O sea, esa persona nos va a salvar y claro, y tiene razón el señor Cepeda, llegamos al punto de la polarización porque cuando puede ser que la acusación previa a determinado personaje no estaba tan sustentada y la autoridad recula, todo el mundo le va a dar palo a esa persona. ¿Cuál sería? El daño ya está hecho, ¿eh? Y el daño ya está hecho, exacto, y eso es un buen punto. Y entonces la experiencia de ustedes, ojalá con una referencia más exacta respecto al vecindario, ¿cómo debe uno portarse con el vecindario? Guatemala, ¿qué experiencia ha tenido con sus vecinos, para bien o para mal? Porque ayer justamente nos visitaba el señor fiscal general de Colombia, un hombre muy animado en la investigación, con una escuela formal, digo yo, y un estilo que ha logrado incrustar y despertar interés en Latinoamérica. Es un jurista notable, diría yo. Usted lo ha visto en medios, seguramente es también su amigo, y nuestra fiscal se reunió con él, han armado un esquema en el cual, don Javier, usted podría intervenir con algunas sugerencias para los lineamientos finales de estos acuerdos entre vecinos. Sí, claro. A ver, yo lo que puedo hacer es compartirles definitivamente la experiencia nuestra. No tengo la receta exacta para Ecuador, pero por lo menos compartirles un poco la experiencia nuestra creo que puede ayudarles. Yo creo que lo primero que hay que entender es que el problema, la solución la tenemos que dar desde adentro. En este caso, los guatemaltecos, la responsabilidad está en nosotros mismos. Y en nosotros mismos hablo en todos, desde los hogares, en los colegios, en el vecindario, en las empresas, en donde sea. Ahí empieza la solución del problema. Evidentemente creo que hay países, en el caso de Guatemala, digamos, que no estábamos preparados para caminar solos y entonces se crea el experimento de CICIG. Y como digo, no todo lo de la CICIG no fue malo, creo que sí ayudó en algo. Lamentablemente se perdió en el camino y cuando se quiso componer, pues se polarizó y se personalizó el problema o la situación. Pero entonces probablemente sí se requiera de algún apoyo, de alguna guía, de algún instrumento con el apoyo de la comunidad internacional. El instrumento es un convenio judicial mutuo. ¿Usted, la CICIG, han establecido también ese género de convenios? El convenio que tiene que tiene la CICIG es un convenio de transferencia de conocimientos y fortalecimiento del sistema de justicia, lo cual no se llegó a concretar del todo. ¿Por qué? Pues creo que muy conversado, lo que usted dijo, muy retórico. Se enfocaron mucho en la mediatización. Los casos se quedaron entrampados, no avanzaban. Y creo que en esa línea de ideas lo importante es, vuelvo a lo mismo, fortalecer las instituciones, enfocarnos en el largo plazo, que es el fortalecimiento institucional, y que exista mucho la certeza de castigo. En la medida que no exista certeza de castigo, la justicia se va a seguir burlando y los habitantes de los países van a seguir encontrándole una salida a ver cómo siguen siendo parte de la corrupción. Como decimos en Guatemala, echa la ley, echa la trampa, ¿va? Entonces, creo que si no hay certeza de castigo, lamentablemente el camino va a ser mucho más tortuoso. Es una experiencia ortodoxa, casi tradicional, que se nos ocurre en nuestras familias, en nuestros vecindarios territoriales, en nuestros países, lamentablemente en nuestra región. Yo le agradezco, Javier Antonio Cepeda Germán, desde la Cámara de Industria de Guatemala, por estas sabias experiencias interesantes, relaciones que nos ha hecho entender y comprender. Ahora me quedo con la Fiscal General de la República del Ecuador. Ojalá salude, la conozca. Será un gusto. Es una gran dama. Tenga la bondad
Volvemos, compañeros, en contados instantes. Gracias, Javier. Esta es su casa. Igualmente estamos a las órdenes en Guatemala. Gracias. 92.5. Transmitiendo con 5.000 watts de potencia.